Pendiente de una recta. Dos rectas al cortarse forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Este es el vértice y estas son nuestras dos rectas. Por tanto, la expresión el ángulo comprendido entre dos rectas es ambiguo, ya que tal ángulo puede ser alfa, que es este símbolo, o bien su suplemento el beta. Y para hacer distinción vamos a hacer lo siguiente. Siempre vamos a llamar ángulo de dos rectas dirigidas al formado por los lados que se alejan del vértice. Es decir, este es el vértice y nuestras rectas se están alejando de él hacia acá. El ángulo comprendido entre ellas va a ser nuestro ángulo de dos rectas dirigidas. Más abajo nos comenta que si en caso de que L2 se invirtiera, el ángulo formado por las dos rectas sería beta. En este caso, si L2 en lugar de ir hacia abajo y fuera hacia arriba, tendríamos que este es el vértice y nuestras dos rectas irían hacia acá. Por tanto, nuestro ángulo que estaríamos buscando de las dos rectas dirigidas sería este que tenemos aquí, el interno del vértice. Las dos rectas irían hacia acá y este sería nuestro ángulo. Ahora nos dice aquí algo muy importante. Si L1 y L2 son paralelas, diremos que el ángulo comprendido entre ellas es de 0 grados cuando tienen la misma dirección. Es decir, si tuviéramos estas dos rectas L1 y esta fuera L2, ambas son paralelas y con la misma dirección. Entonces el grado de inclinación que hay entre ellas sería 0, ya que ambas tienen la misma dirección y son paralelas. Ahora, si es de 180 el ángulo de inclinación, esto se va a dar cuando tengan direcciones opuestas, aunque sean paralelas. Es decir, si estamos de esta manera, paralelas con la misma dirección, 0 grados. Pero si ambas rectas son paralelas entre sí, pero con direcciones opuestas, como en este ejemplo, vamos a decir que tienen un ángulo de inclinación de 180 grados. Ahora, por aquí nos dice que en la figura número 11, teniendo las rectas sus direcciones marcadas, el ángulo gamma es igual a 360 grados menos alfa. Es esto que podemos ver aquí. ¿Vale? Sería este ángulo va a ser igual a 360 menos este que tenemos aquí, que es alfa y gamma. Y como recordarás, a este tipo de ángulo, el cual es mayor a 180 grados, lo llamamos ángulo cóncavo. Es importante tener en cuenta que siempre que hablemos de un ángulo de dos rectas, solo vamos a considerar ángulos menores a 180 grados. Esto es muy importante. Ahora, cuando hablemos de una sola recta, que en este caso es la definición 2 que tenemos, vamos a llamar ángulo de inclinación de una recta al que se forme por la parte positiva del eje X y la recta, cuando ésta se considera dirigida hacia arriba. Este ángulo puede tener cualquier valor que esté comprendido entre 0 y 180, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Puede ser mayor o igual a 0 o puede ser menor o igual a 180, siempre comprendido entre este rango solamente. Y nos lo demuestran en esta siguiente figura, figura 12, la cual nos dice que de la parte positiva hacia donde va la recta, que esta se considera hacia arriba, este ángulo, que es alfa, es el que vamos a estar considerando. Si se diera el caso que estuviera en estos cuadrantes y fuera al lado contrario, pero siempre hacia arriba, se empezaría a medir desde el eje de las X hacia la recta, siempre en este sentido anterario, para considerarse el ángulo de inclinación de la recta. Recordemos que siempre tiene que estar entre 0 y 180 grados. Ahora, de acuerdo a la definición 3, nos dice que se llama pendiente o coeficiente angular de una recta a la tangente de su ángulo de inclinación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos conocer la pendiente va a ser igual a tangente de su ángulo, ya sea que esté en esta forma o ya sea que esté en esta otra. Otra parte muy importante es que siempre que esté de esta manera, es decir, que su ángulo sea agudo o menor a 90 grados, que es lo mismo, la pendiente nos va a dar positiva. Y cuando sea
de esta manera, que su ángulo sea obtuso o mayor a 90 grados y menor a 180, la pendiente nos saldrá negativa. Así podremos saber lo siguiente. Simplemente con ver una pendiente sabremos qué tipo de ángulo se trata, si es un ángulo agudo o si es un ángulo obtuso. Esto se da de la siguiente manera. Si tenemos este tipo de ángulo que es agudo, nuestra pendiente será positiva, y si tenemos un ángulo obtuso, nuestra pendiente será negativa. Ahora nos dice que cualquier recta que coincida o sea paralela al eje Y será perpendicular al eje X y su ángulo de inclinación será de 90 grados. Como la tangente de 90 no está definida, la pendiente de una recta paralela al eje Y o el mismo eje Y va a tener un ángulo de inclinación de 90, pero no tendrá una pendiente, ya que esta es simplemente perpendicular al eje X. Es decir, al ser perpendicular a X, no tiene ningún grado de inclinación. Por ende tenemos el siguiente teorema. Teorema 4. Si un punto 1, x sub 1 y sub 1, y un punto 2, x sub 2 y sub 2, son puntos diferentes, cualesquiera de una recta, la pendiente de la recta será la expresada de esta manera. Pendiente va a ser igual a la ordenada 1 menos la ordenada 2 sobre la abscisa 1 menos la abscisa 2. Y la abscisa 1 será diferente de la abscisa 2. Siempre se estará cumpliendo esta desigualdad. Ahora, como demostración, tenemos una recta conformada por dos puntos, P1 y P2. Su ángulo de inclinación es alfa, que está dado entre lo que es el eje de las X y la misma recta. Ya con las proyecciones se ve de esta manera. Si proyectamos ambos puntos, tenemos en el cruce entre la abscisa y la ordenada un punto nuevo, el cual nombraremos B. Si observamos, este ángulo es igual a este ángulo que tenemos aquí, ya que está medido desde las X, y este de igual manera sobre la proyección de las X está medido hacia la recta de nuestro punto 1, P2. Aquí tenemos nuevamente nuestra expresión que nos dice que la pendiente es igual a la tangente de nuestro ángulo, en este caso alfa, y esto es igual a la relación que tiene B con el punto 1, B con el punto 1 y P2 con B, P2 con B. A esto nos referimos con la expresión anterior. Recordemos que el valor de la pendiente está dada por la diferencia de la ordenada 1 menos la ordenada 2. Si podemos ver el segmento B hacia P, solo está dado sobre el eje de las ordenadas, es decir, es paralelo al eje Y. Entonces, así se está sustituyendo esta fórmula. Y de igual manera, el segmento P2AB habla solamente en un eje, es decir, el de las abscisas. De esta manera podemos ver que P2 hacia B es igual al segmento A2A1, que es este de aquí, y esto es igual a X1 menos X2. Sustituyendo estos valores en la fórmula del teorema 4, obtenemos lo que queríamos demostrar, ¿vale? Que el valor de una pendiente dado por la fórmula número 3 no está definido analíticamente para x1 y x2 igual a x2. Es decir, que si nosotros tenemos una recta que tenga la misma abscisa, estaremos hablando de una recta perpendicular al eje de las y o al eje de las y, lo cual recordemos que no tiene pendiente. Por ende, se debe de cumplir que x sub 1 no sea igual a x sub 2, ya que estaríamos hablando de una recta paralela a y. Ahora, el orden en que tomamos lo que son las ordenadas y las abscisas no tiene importancia. Podemos decir que es y1 menos y2, o de igual manera y2 menos y1. Pero siempre hay que tener bien en cuenta que si empezamos con y2
menos y1. También las abscisas deben de ser x2 y x1 y evitar intercambiar estos valores, ya sea que intercambiemos y2 menos y1 y y1 menos y2 o viceversa. Siempre tienen que ir de esta manera, ordenados ya sea del 2 al 1 o del 1 al 2, tanto abscisas como ordenadas. Ahora nos dan este ejemplo. Tenemos que hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 1,6 y 5, menos 2. 5 en x menos 2 en y. Para ello vamos a utilizar la fórmula que se nos dio en el teorema número 4, el cual nos dice que la pendiente es igual a la diferencia de ordenadas. Aquí podemos ver que no se está tomando el orden que nos están dando en el ejemplo, en el ejercicio. Sí nos está intercambiando, es decir, primero se está tomando la ordenada del punto 2. No, en este sí se está tomando de esta manera, pero eso no tiene importancia. Entonces, tenemos la ordenada del punto número 1, que es 6, menos la ordenada del punto número 2, el cual es menos 2. Menos por menos nos da 8. De igual manera, las abscisas, la abscisa del punto 1, que es 1, y la abscisa del punto número 2, que es menos 5. Su resta nos daría menos 4. Y nos está dando una pendiente negativa. Recordemos que cuando tenemos una pendiente negativa, el ángulo de inclinación va a ser obtuso, es decir, va a ser mayor a 90 grados. Y para conocer el ángulo nos dan esta fórmula, la cual nos dice que el ángulo conformado entre el eje de las x y esa recta va a ser arco tangente, ya despejando la fórmula que teníamos anteriormente, es decir, esta de aquí. Si pasamos lo que es la tangente al primer miembro, pasaría como arco tangente, es decir, tangente a la menos 1. Y sería tangente a la menos 1 de m va a ser igual a nuestro ángulo alfa. Volviendo a nuestro ejercicio, tenemos que alfa es igual al arco tangente de la pendiente, la cual nos dio menos 2, ya que es un ángulo obtuso. Y esto va a ser igual a 116 grados con 34 minutos. Si nosotros metemos esto en la calculadora, nos va a dar un ángulo diferente. Pero ya que estamos hablando de un ángulo obtuso, a 180 grados le vamos a restar el ángulo que nos dé el resultado de esto, ya que de lo contrario tendríamos un ángulo negativo, y recordemos que nuestros ángulos deben de ser positivos, es decir, en sentido antihorario. Así que quedaría de la siguiente manera. Nuestro ángulo alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de la pendiente, que es menos 2, más 180 grados, y esto nos va a dar el resultado que tenemos en el libro, que es 116 grados, 33 minutos y 54.1 segundos. Es decir, primero realizamos esta operación y al resultado, el cual va a ser un ángulo negativo, le vamos a sumar 180 grados para que al final nos quede el resultado que tenemos en el libro. Recuerden esto, primero aquí y luego vamos a sumarle los 180 grados cuando sea negativo, ya que es un ángulo obtuso. Con ello terminaríamos este ejercicio. Ahora vamos con el artículo 9, el cual nos dice que el significado de una frase, condición necesaria y suficiente. En este artículo nos apartaremos momentáneamente de nuestro estudio de la geometría. Esto básicamente nos dice que el significado de la frase condición necesaria y suficiente, hablando matemáticamente, también se va a poder expresar como sí y solamente sí. Y nos dan este ejemplo, que por tanto, que cuando decimos que dos ángulos iguales es una condición necesaria para que el triángulo sea isósceles, también lo podemos decir como un triángulo es isósceles si y solamente si dos de sus ángulos son iguales. Dos ángulos son iguales y dos ángulos son iguales. Esta frase se puede cambiar también por condición necesaria, hablando matemáticamente. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que más adelante estaremos hablando de ello para referirnos a algunas condiciones de lo que se hablan en este libro. 10. Ángulo de dos rectas. Consideremos la figura 15, que es la que tenemos aquí. Las dos rectas L1 y L2, siendo C su punto de intersección y AP
A y B los puntos en que se corta el eje X, es decir, las proyecciones. Aquí tenemos L1, L2, C es nuestro punto de intersección. Y para saber las abscisas, aquí tenemos A y B, la cual nos dice que son los puntos en que se cortan al eje X. Tenemos dos ángulos, uno leídos como θ1 y θ2, los dos ángulos suplementarios que forman. Cada uno de estos ángulos θ1 y θ2 se miden tal como indican las flechas curvadas, en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Es lo que decíamos anteriormente, que siempre que sean en sentido antihorario, serán positivos, como se indica aquí. Y tenemos dos rectas. A la recta de la cual empezamos a medir el ángulo se le llama recta inicial, y hacia la que se dirige se le llama recta final. Ahora, las pendientes de las rectas inicial y final se llaman pendiente inicial y pendiente final respectivamente, es decir, la pendiente de esta línea o recta, que es L1, la pendiente se va a llamar pendiente inicial, y hacia donde se dirige, que es L2, la pendiente que nos resulte de L2 será pendiente final. Ahora nos dice que se va a designar alfa 1 el ángulo de la recta número 1, es decir, desde el eje de las X hacia la recta. De igual manera, se va a definir M1 a la pendiente que tenga esta recta. Y para L2, recordemos que los ángulos hacia la recta se van a medir desde el eje de las abscisas o X hacia la recta, siempre tomándolo en este sentido, el cual es positivo y antihorario. A este se le va a llamar alfa 2 o ángulo 2. Y de igual manera, su pendiente va a ser M2. Ahora, si hablamos de este ángulo, vamos a tomar en cuenta que nuestra recta inicial va a ser L1 y nuestra recta final va a ser L2, para seguirlo midiendo en sentido horario. De igual manera, cuando hablemos de la pendiente inicial y final, va a ser pendiente inicial y pendiente final, respectivamente, claro. Ahora, si quisiéramos calcular este ángulo o este ángulo que es θ2, conociendo ya las pendientes de L1 y L2, por geometría elemental vamos a tener que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Por tanto, en el triángulo ABC, el ángulo de θ1 sería el ángulo ACB. Y para conocerlo tendríamos inicialmente que alfa 2, que es este que tenemos aquí, es igual a la suma de alfa 1 más θ1. Si hacemos el despeje, vamos a tener que θ1 es igual a alfa 2 menos alfa 1. Ahora, si tomamos las tangentes de ambos miembros de esta explicación, vamos a tener la siguiente fórmula, la cual está incluida en el apéndice 1c,6, el cual nos dice que la tangente de θ1 va a ser igual a la diferencia entre la tangente de θ2 menos la tangente de θ1 sobre 1 más la tangente de alfa 2, por la tangente de alfa 1. Pero si recordamos, la pendiente está dada o es igual a la tangente del ángulo. En este caso sería la pendiente de 1 va a ser igual a la tangente del ángulo 1, y de igual manera con el ángulo 2. Y sustituyendo tendríamos la siguiente fórmula, la cual nos dice que para conocer la tangente de θ1, esto vamos a tener que poner la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más el producto de la pendiente 2 por la pendiente 1. Para ese mismo triángulo ABC, que es el que está arriba, si queremos conocer θ2, que es el ángulo exterior, vamos a tener que hacerlo con la siguiente expresión. θ2 va a ser igual a alfa 1 más la resta o la diferencia entre 180 grados y alfa 2. 180 grados y alfa 2 más alfa 1
va a ser teta 2. Ahora, de igual manera que hicimos en la parte de arriba, vamos a tomar ambos miembros y vamos a despejar la fórmula. Y al final nos va a quedar esta fórmula que tenemos aquí, que es la tangente del teta 2 va a ser igual a la diferencia entre la pendiente 1 y la pendiente 2 sobre 1 más el producto de M1 por M2. Ahora, comparando las fórmulas 3 y 4, vemos que la única diferencia es el signo, es decir, el signo de estas pendientes, lo cual es de esperarse, ya que la teta 1 y teta 2 son ángulos suplementarios. Y para calcular un ángulo especificado, es esencial saber si se debe usar la fórmula 3 o 4. Es decir, debemos tener la seguridad de que estamos calculando un ángulo particular o su suplemento. Y esto se va a resolver si observamos que en ambos resultados el numerador se obtiene restando la pendiente inicial de la pendiente final. Y de acuerdo con esto vamos a tener lo siguiente, el teorema 5, que nos dice que un ángulo especificado θ formado por dos rectas está dado por la siguiente fórmula. Tangente de θ es igual a la diferencia de la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más el producto de las dos pendientes. Siempre teniendo en cuenta que el producto de las dos pendientes para este teorema va a ser diferente a menos 1. En donde M1 es la pendiente inicial y M2 la pendiente final correspondiente al ángulo θ. La nota nos dice que si M1 por M2 es igual a menos 1, la tangente de θ no está definida por esta fórmula. Y esto se considera en el corolario número 2. Más adelante vamos a ver por qué es esto que se debe de cumplir para la fórmula 5, que debe de ser diferente a menos 1 el producto de ambas pendientes. Ahora, ya con esta fórmula, la fórmula número 5, del teorema número 5, vamos a comprobar lo que se explicaba anteriormente. Si tenemos dos rectas paralelas, el ángulo que se forma entre ellas va a ser 0 o 180 en cualquiera de los dos casos. Y esta fórmula se reduce a lo siguiente. 0, que va a ser el ángulo que tenemos, va a ser igual a la diferencia entre las pendientes de M2 menos M1 sobre 1 más el producto de sus pendientes. Y en este caso, M1 va a ser igual a M2. Es decir, que las pendientes van a ser iguales. De la misma manera, si M1 es igual, si la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, vamos a tener que su ángulo es 0. Y de ello es que se deduce que las rectas son paralelas cuando M1 es igual a M2. Por tanto, con el artículo 9, una condición necesaria y suficiente para el paralelismo de dos rectas, es decir, para que dos rectas sean paralelas, es que sus pendientes sean iguales. Si tenemos dos pendientes iguales, ambas rectas van a ser paralelas. Es decir, de esta manera. Y de aquí se deduce el siguiente corolario. Es de gran importancia, hay que tenerlo bien en cuenta. El cual nos dice que la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales. Cuando nos piden comprobar que dos rectas sean paralelas, tenemos que comprobar que ambas pendientes tienen el mismo valor. Y en este caso, como no se puede usar la fórmula 5, para hallar el valor del ángulo, vamos a escribir esta fórmula. Cotangente del ángulo va a ser igual a 1 más el producto de sus pendientes sobre la diferencia entre la pendiente 2 menos la pendiente 1. Es decir, se están intercambiando el numerador de acuerdo a la fórmula que teníamos anteriormente, que es la número 5. Y como cotangente de 90 es igual a 0, para que la fracción sea 0 debemos anular el numerador, es decir, de esta manera. Y para eliminarlo, para eliminar esta parte, vamos a tener que las pendientes, el producto de las pendientes M1 por M2 va a ser igual a menos 1. Así, menos 1 y más 1 se van a eliminar. Y ya no tendríamos el numerador. Recíprocamente, si M1 por M2 va a ser igual a menos 1, la fórmula 6 se anula, ya que si tenemos 0 en el numerador, por ende, todo número que pongamos en la parte de abajo va a eliminar este miembro de la fórmula.
y nos quedará que la cotangente del ángulo va a ser igual a 0, de donde el ángulo va a ser que sea igual a 90. Cuando el ángulo sea igual a 90, las rectas van a ser perpendiculares. Y esto lo vamos a tener dictado por el corolario número 2, el cual nos dice que la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean perpendiculares entre sí, es decir, que si tenemos dos rectas, cuando son perpendiculares se refiere a que sus ángulos son 90 grados, es que el producto de sus pendientes sea igual a 1. Repitamos, la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean perpendiculares entre sí, se crucen y que formen 90, es que el producto de sus pendientes sea igual a menos 1. También lo podríamos encontrar de la siguiente manera. Dos rectas son perpendiculares entre sí si la pendiente de una de las rectas es recíproca y de signo contrario, es decir, que tengan el mismo valor, pero con signo contrario de la pendiente de la otra recta. O más brevemente lo podemos decir, cuando las pendientes son negativas y recíprocas, ambas rectas son perpendiculares. En el ejemplo que nos da el libro nos pide hallar el ángulo agudo, es decir, menor a 90, de un paralelogramo, que más abajo tenemos en esta figura, y nos da los 4 puntos que conforman a este paralelogramo. El primer paso va a ser indicar la dirección positiva de este ángulo, el cual es C en este caso, y para ello el lado BC va a dar la pendiente inicial y el lado CD la pendiente final. Es decir, BC va a ser nuestra recta inicial, va a ser BC, y nuestra recta final va a ser CD. De esta manera vamos a tener nuestro ángulo de manera positiva o en sentido antihorario. Recíprocamente también va a ser M1, del de la recta BC, y M2, el de la recta CD. Ahora, por el teorema 4, el artículo 8, tenemos para las pendientes la fórmula sustituida. Primero vamos a poner la pendiente de B a C. En este caso se está poniendo la ordenada 2 menos la ordenada 1, 7 menos 5, sobre la abscisa 2 menos la abscisa 1, obteniendo como resultado que la pendiente 1 es igual a 2 novenos. De la misma manera se está haciendo con CD, pero en este caso se está tomando la ordenada 1 al principio, menos la ordenada 2, y la abscisa 1 menos la abscisa 2. Hay que tomar en cuenta que aunque iniciemos con 1 o con 2, es decir, con el punto inicial o con el extremo final, debemos de cuidar también que tanto ordenadas como abscisas tengan ese mismo orden, para no afectar el resultado. Pendiente 1 es igual a 2 novenos y pendiente 2 es igual a 4 tercios. Ahora, para conocer nuestro ángulo, vamos a sustituir la fórmula del teorema número 5. Esto nos dice que un ángulo especificado formado por dos rectas está dado por esta fórmula. Tangente del ángulo es igual a pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 por el producto de las pendientes. Y pendiente 1 por pendiente 2 tiene que ser diferente de menos 1. Vamos a dejar por un lado esta fórmula y vamos a sustituir. Recordemos que no tiene que ser igual a 1 el producto de ambas pendientes para que se cumpla el que no sea perpendicular. En este caso, a simple vista se puede ver que estas rectas no son perpendiculares. Ahora, sustituyendo la tangente del ángulo, que en este caso llamamos C, va a ser igual a la diferencia de pendientes de la pendiente 2, 4 tercios, menos la pendiente 1, que es 2 novenos, sobre 1 más el producto de sus pendientes. Haciendo las operaciones tendremos que la tangente de C va a ser igual a 6 séptimos, de donde C nos va a dar 40 grados y 36 minutos una vez despejemos tangente del primer miembro hacia el segundo, que quedaría de la siguiente manera. El ángulo C va a ser igual a la tangente inversa o cotangente del ángulo, perdón, en este caso sería M1.
el ángulo C va a ser igual a cotangente de la pendiente 1, que en este caso es 6 séptimos, y una vez resuelto nos quedan 40 grados 36 minutos, como podemos observar aquí en el libro. De esta manera estaríamos encontrando el ángulo agudo del paralelogramo, que es lo que nos pide el ejemplo mostrado. Ahora se tendría que continuar con los ejercicios que se incluyen en este libro, el cual consta de 25 incisos.